Hola, hola, buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos inaugurando programa. Estamos, como se ve, en una caja negra y pues en un alarde de imaginación el programa se llama La Caja Negra. Así que vamos a iniciar, esto es una serie de programas que consiste pues en un debate, en un diálogo, en un coloquio, como se quiera decir. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar siempre de temas de actualidad. El tema nos lo marca pues, los hechos, la actualidad nos marca, y en este caso uno de los dictados de la actualidad es el precio de la luz, dicho coloquialmente, que es como todo el mundo lo decimos todos. Y para hablar del precio de la luz, para debatirlo, para desentrañarlo, para criticarlo, ya que lo pagamos, pues están aquí en esta caja negra 4 invitados, yo creo que muy cualificados. Así que empezando por las señoras, para no cometer micromachismo, pues paso a presentaros a Ana Isabel Álvarez, que es abogada y es presidenta de una asociación de vecinos, El Fontán. Hola, Ana Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Jorge Corrales, que es ingeniero de minas y fue directivo de Hidroeléctrica del Cantábrico, de EDP, o sea que, en fin, se ha ganado la vida siempre con la luz. Jorge Siberta, que es director de uno de los departamentos de la Escuela de Minas de Oviedo, que ahora se llama Escuela de Minas, Energía y Materiales. No sé si por ese orden. Muchas gracias. Bienvenido, Jorge, los dos Jorges. Y Francisco Larrea, que es abogado y que sabe de esto también mucho. Bienvenido también, Francisco. Buenas noches y saludos a todos. Bueno, pues yo la verdad es que llevo tirándome de los pelos, ¿no? Porque no tengo, pero bueno, devanándome los sesos con este tema porque es muy difícil. ¿Por dónde se le entra a este tema? La producción, pues como es sobra conocido, pues tiene múltiples orígenes: carbón, hidráulica, nuclear, gas, derivados del petróleo, solar, eólica, etcétera, etcétera. La distribución también es otro mundo aparte, quizá menos complejo. La comercialización, a su vez, es otro mundo, porque las comercializadoras ya no son las productoras. Y bueno, y aparte de eso está el Estado, las regulaciones, los impuestos, en fin, es un mundo. Yo, como contraejemplo, y sin citar la fuente, pero la fuente es un conocidísimo periódico nacional, el otro día decía que, no sé por dónde lo tengo, pero bueno, lo tengo por algún sitio, que las nuevas tarifas, a partir del 1 de junio, suponía para 19 millones de consumidores, suponía abaratar el precio de la luz. 19 millones, si lo miramos, claro, desde el punto de vista del consumidor, puede ser individual, puede ser familiar, puede ser empresas electrointensivas, claro, son magnitudes tan distintas, pero de todos modos 19 millones es el conjunto de la nación, ¿no? A 2 personas por hogar estamos en 40 millones. Bueno, pues así está el patio. Así que el que se atreva a abrir este melón y mirar qué hay dentro, pues se le agradecería, y seguiremos todos su ruta, la senda que nos abra. A ver, ¿quién se atreve? Francis, te veo con ganas. No, yo realmente, yo aquí, digamos, estoy más que nada como consumidor. ¿Y qué es lo que a mí, digamos, me afecta? La subida. ¿Qué pasa? Que quiero verla reflejada en una factura. No la entiendo. Nunca la entendí, ojo. No es de ahora, que la factura antes era legible y ahora no. Es imposible es un jeroglífico. Y esto, lo que se ve por la televisión, al nivel medio bajo, es que consumas, pero en ciertas horas, sobre todo nocturnas. ¿Y qué pasa? Pues, hombre, la gente se está quedando con eso. No sé si eso va a afectar a la convivencia vecinal, de poner lavadoras, poner secadoras o lavavajillas a la 1 o a las 2. Es como tener un bebé eternamente, hay que levantarse. Claro, pero aparte de eso, como consumidor, oye, aquí hay más expertos en
cómo se produce, qué impuestos lleva, que se lo dejo a ellos. Pero mi punto de vista es simplemente como consumidor, que padezco esta subida. ¿Por qué no vas a los tribunales, ya que eres letrado? No, primero, esto es porque el mercado energético puede ser que sea uno de los más regulados que hay. Está súper regulado. Segundo, yo para ir a los tribunales no es porque suba, perdóname, te interrumpo. Salvo que el precio sea fraudulento. Espera. Ahí puedo ir a los tribunales. Déjame interrumpirte. Acredita Isabel, que ¿irías es a los fraudulento? tribunales? Espera, Francis. Para ir a los tribunales primero tendría que tener un concreto conocimiento de la repercusión que esto va a tener, que yo creo que ahora mismo a mí personalmente me falta información, porque la información, como tú estás bien diciendo, es variada, ¿no? Lees los titulares y parece que tan pronto, como muchas otras cosas en este país, se lee una noticia y luego lees otra que parece que dice algo diferente, ¿no? Entonces ahora mismo, claro, antes de ir a los tribunales hay que saber el alcance que todo esto puede tener y si efectivamente esos consumos van a tener la repercusión que parece que están diciendo que van a tener. Y desde luego yo... El que fue a los tribunales en las anteriores... Ya viste por qué te paré antes, ¿no? La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Fue varias veces porque vigila la competencia, que es un oligopolio, vigila la competencia y la transparencia. Bien, creo que recordar que desde el 15 del 16 hasta ahora puso sanciones o multas por 54 millones de euros. Cantidad respetable. Pero Iberdrola son como 5 euros. Endesa ganó 1.300 en el 20. Iberdrola 3.000 y algo en el 20. EDP 800. Vamos, 54 millones. Calderilla para la fiesta de Navidad. Exacto. Claro. A ver, Jorge. Es que el problema... Perdón, un poco en respuesta al compañero. El problema de ir a los tribunales es que si los tiene que asumir un particular, enfrentarse... Imposible. Solamente de las cuantías, además de que estamos hablando. Es que quiero decir que eso tendría que ser a través de asociaciones de consumidores, otro tipo de entes que no pudieran... por la subida en sí, sino porque esa subida pueda ser pactada o fraudulenta. Efectivamente, porque lo que hay de fondo que da pie a esos cambios puede ser algo que no se ajuste a derecho. Claro. Pero yo creo que aquí hay algo de contradicción, ¿no? Porque, como muy ha dicho Francisco, el sector eléctrico, energético en general y el eléctrico en particular es el sector más regulado probablemente de la economía de un país desarrollado. Entonces, es un hecho que lo que se critica mucho el mercado de la electricidad, el mercado de generación, el famoso pool donde ofertas y demás, pues es básicamente un tercio escaso del coste total. El resto son costes que de una forma u otra el Estado es el que decide lo que hay. Ya sin ir más lejos, los impuestos. Tenemos un impuesto especial de la electricidad del 5% y después que se aplica a todos los costes y después a esos costes más ese impuesto se le aplica el 21% de IVA, cosa que se hace de impuesto sobre impuesto, que yo cuando he hablado con abogados me ponen bastantes dudas de que eso sea Eso es como legítimo. Intereses sobre intereses. Sí, pues eso. Pues aquí está en este país desde hace más de 20 años y nadie va a tribunales o si va no ha tenido mucho éxito. Por tanto, yo ahí pondría, bueno, pues mis dudas sobre qué eficacia puede tener, como dices tú, la dificultad, Isabel, como dices tú. Insinúas, y tienes razón, que los malos no son las eléctricas, los malos es el Estado. Bueno, hablando si quieres llamarlo malos o esos, pero buenos y malos. La gran parte de la responsabilidad está en el Estado, obviamente. Estamos obviamente, como la Unión Soviética en los años 50. A ver, esto... Hiperregulado, hiperimpuestos... Por ejemplo, aquí se arma un escándalo en la prensa y en todos los que te llaman y te comentan y te preguntan cuando sabes que trabajas o trabajabas en el sector, cuando el precio del pool llega a 100 o a las horas punta a 80. Oye, euros megavatio hora. Oye, hay cerca de 3.000 megavatios que están cobrando casi 500 euros por megavatio hora. Y nadie dice nada. Una simple puntualización antes de que hable Jorge es lo del gobierno, las eléctricas. Si hay un campo donde funcionan, digamos, a tope las puertas giratorias,
es en las empresas eléctricas. Allí van casi todos los políticos. Pregúntaselo, Ojo, de todos los Borrell. bandos, que me gustaría en una hemeroteca ver lo que decían cuando estaban de políticos y ver o que defienden ahora con sueldos súper millonarios. Pues antes Francisco hablaba del consumidor, dice, estoy aquí como consumidor. Entonces yo diría que entre los televidentes hay un tema que les preocupa, es decir, ¿me afecta o no me afecta? ¿Cómo me afecta la nueva tarifa eléctrica? Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer, ¿usted está en el mercado regulado o en el mercado libre? Porque si está en el mercado regulado, sí le va a afectar la tarifa, pero si está en el mercado libre, no. Es decir, cuando hablamos de las horas, valle, hora llano, hora punta, pues que son 8 horas, de los días laborables, el resto de la semana, los fines de semana, es todo hora valle, pues claro, es decir, no tiene usted que preocuparse cuándo va a enchufar el televisor, eso no tiene importancia, la nevera, que tampoco tiene, sería pues la lavadora, el lavavajillas. Si usted está en el mercado libre, puede enchufar cuando quiera, porque le va a costar lo mismo. Es decir, que el precio va a ser el mismo. Pero con independencia de la hora. Mercado Libre? Yo estoy en el mercado libre. Entonces, la pregunta es, y esta pregunta, claro, voy a contestar, digamos, desde un punto de vista general. Dice, usted, muy sencillo, usted coge la factura y allí le pondrán si usted está en el mercado libre o en el mercado tal. Dice, y si no lo encuentra, usted llama a la persona que le manda la factura y le pregunta, porque hay que pensar que en el mercado regulado hay solo 8 empresas comercializadoras, las grandes, que luego pues se puede dar la página web donde uno puede consultar a esos respectos. Para preguntarte, ¿y el que tenga bono social? No lo sé, yo este aspecto no lo he considerado. Es que pregunta mucha gente, oye, yo tengo bono social. Pero es bueno tomar nota por contestar en el futuro. En el futuro van a venir entre 3 y 4 millones de inmigrantes al año. No, pero se acabó ese bono social el 1 de junio. No. ¿Sigue? Bueno. Entonces, estupendo. Saberlo. Y en el mercado libre hay más de 100 empresas comercializadoras. Entonces, lo primero es enterarse dónde está uno. Entonces, si no es capaz de aclararlo en el recibo de la luz, como se suele llamar, entonces llame usted a quien le está facturando y pida la información. Y si no le dan esta información, pues hay una página web en la Comisión Nacional, como antes has apuntado, de Mercado y Competencia, que luego la podemos recoger en el programa, en donde usted va a encontrar en este listado, y la página web la tengo yo por aquí, que es tal sede CNMC, Comisión Nacional de Mercado y la Competencia, GOP es listado censo 10, y entonces tendrá el mercado regulado y en la otra página, en otro sitio, tendrá el mercado libre. Con lo cual, si no le atienden en la empresa que le está facturando, a la que usted le está pagando todos los meses, pues usted entra a la página web. Aprovecho para meter una cuña de publicidad, a ver esas empresas comercializadoras si valoran este programa, a ver si ponen publicidad, porque estamos hablando bien de ellas. Bueno, efectivamente. Yo creo que hay que meter la cuña. Sí, bien. Yo apoyaría, digamos, la reforma. He hablado con una persona que trabajó en la Comisión Nacional de Energía, a lo mejor tú le conoces, Eloy Fernández Domínguez, y que ahora trabaja en una gran empresa eléctrica, y Eloy me decía, es una lástima que esto no haya llegado antes, porque el objetivo es optimizar el mercado eléctrico, por una parte en general, y luego, aparte de optimizar, aplanar la curva de carga, que es algo que se ha intentado durante 20 años o 30 y no se ha conseguido. ¿Qué es optimizar? Y me decía, quizá no teníamos necesidad de montar tanto ciclo combinado como se ha montado, cuando en realidad no van a funcionar estos ciclos combinados. Vamos a hablar de optimizar. En estos momentos el consumo puede estar vinculado a 20 gigavatios.
pero en verano llega a 40 gigavatios. Digo en verano porque, aunque la calefacción también tiene importancia, pero la calefacción en gran parte va por la vía del gas. En cambio, el aire acondicionado va por la vía del aire acondicionado, de la electricidad. Y en definitiva, pues nos encontramos entonces, decir, bueno, ¿de qué manera invertimos? Debíamos haber invertido menos, y esto ha sido tratado ya en distintos artículos, en determinadas centrales que luego no van a ser rentables, ahora ya son muy poco rentables y en el futuro no lo van a ser nada, pero la inversión ahí está. Pues hay regasificadoras sin estrenar, sin inaugurar. Sí, un segundo, volviendo a consumidor, un segundo, volviendo a consumidor. Antes de venir para acá, salta la última noticia, es que la luz de junio a punto de superar el récord de Filomena. Y se estaba... Explica Filomena. El frío de enero. El frío de enero. Se estaba... hoy justo se pagaba a 90 euros el megavatio hora. Y cuando Filomena se llegó a pagar el 25. Lo que pasa es que en Filomena eran dientes de sierra. Aquí es dientes de sierra, pero casi plano arriba del todo. Traducido, según la OCU, el que tenga un recibo de media de 60, como siga así la cosa, este mes tiene 80-85. Bueno, claro, pero es... Perdón, yo creo que desde el punto de vista del ciudadano, con lo que nosotros estamos hablando, está sucediendo un poco como todo el tema de la digitalización, que a la mayoría todo esto le suena a chino o arameo o copto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen conocimiento ni se les facilita tampoco la comprensión de muchas de las cuestiones, digamos, un poco técnicas que se están explicando aquí con muy buena voluntad, pero que no llegan al ciudadano medio y que yo creo que todo le supera y en definitiva la gente enfrascada en sus problemas cotidianos, en la pandemia que hemos tenido y que todavía no hemos superado. Ahora les llega esto del recibo de la luz, lo leen en los medios de comunicación y la sensación es de un pesimismo, de que nada es justo y que este mundo cada vez es menos equitativo. En que lo traducen en que tengo que consumir por la noche. Sí. Claro. Y va a ser tremendo, va a ser tremendo. Pero es lo que llega, sí, pero es lo que llega, lo que dice, lo que llega a la gente. Entonces, traducido. Este debate, pero este gobierno, parte de este gobierno, llegaron con lo de la pobreza energética. Llegaron al gobierno con ese mantra. Caramba, hay veces que dices, oiga... Eso va a ir a más, Claro, por eso, ustedes llegaron con esto y estamos peor que nunca. La historia de que la luz va a abaratarse y demás, no, claro. No lleva camino, en Europa no lleva camino de abaratarse. No. Para nada. O sea, la propuesta que tiene la Comisión Europea para el año 2030 y demás, la Unión Europea. La Unión Europea, porque, a ver, ¿por qué? Lo que... Francia con sus nucleares no lo que Francisco, por ejemplo, menciona de que está tan cara ahora como en la época de Filomena o lo va a superar. Pero claro, oiga, hay unos derechos de emisión de CO2 que ahora cuestan 50 euros la tonelada y antes costaban 30 y tanto, y el año pasado 20 y tantos, y antes 5, hace 6 o 7 años. Perdona, Jorge, y esos 50 no es que... para abajo se están batiendo récords en junio de temperatura, o sea, traducido, el aire acondicionado a tope. Sí. O sea que, por ejemplo, en el norte, bueno... pues posiblemente no tengamos esa subida, pero bueno... pero al final es un Filomena y dice, oiga, esto de los derechos de emisión es una cosa que sacamos de algún sitio y se ha encarecido un montón porque cuesta sacarlo así. No, eso es puro papelito hecho en Bruselas, después subastado en Múnich por una empresa alemana, no eléctrica, pero una empresa como el Omel nuestro de aquí, X, y que es dinero que va a los gobiernos. Y cuando una cosa va a los gobiernos, y cuanto más sea, mejor para el gobierno, si al final eso lo paga el consumidor está perdido. Porque obviamente el gobierno le va a costar mucho bajarlo. Porque eso va a eso. Entonces, los derechos de emisión suben, pues porque la Unión Europea y los gobiernos con ella quieren que suban. Pues para proteger el cambio climático, dicen, pero también porque les da más ingresos. Y después, para que veamos que son buenos, deciden, oye, una parte de estos ingresos, que es el impuesto más cómodo porque no cuesta ningún funcionario ni nada el sacarlo. La pregunta que te he hecho más veces, Europa, la Unión Europea, Europa es muy diversa en energía, por ejemplo, Francia con las nucleares, y parece ser que hablas en general, o sea, es igual, el problema este es el mismo. Ellos también tienen que menos derechos de emisión, compran menos y en el conjunto del recibo les costará menos. Después, depende cómo tengan establecido el mercado mayorista y demás,
pues esto les repercutirá más en el coste o no ese impuesto. O sea, los impuestos no solo son el 5% y el 21% del IVA, el 5% de la electricidad, eso, sino después estos derechos de emisión no son más que un impuesto. ¿Sí? Un impuesto, disfrazado con un nombre, pero un impuesto. Pero es un impuesto para disuadir, se supone. Es un impuesto para tratar de que emitamos menos CO2, pero si después las temperaturas suben mucho, como dice Francisco, pues los ciclos combinados tienen que funcionar. Si no hay, es una estabilidad anticiclón, no hay viento, pues pasa eso. Nos hacen ir ahora, como mencionabais antes, a aplanar la curva y hacer el asunto. Y bueno, y dentro de 5 años, cuando haya otros 8.000, 10.000 o 12.000 megavatios solares y haya un montón de generación en la punta, porque el sol es a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿qué van a hacernos? ¿Ponernos muy barata la electricidad en esa hora para que consumamos en esa hora? La gente dice, coño, ahora que me gustaba ir por la noche a poner la lavadora, ahora tengo que ponerla a las 3 de la mañana, no fastidie. No, ya lo decía Isabel, que es un tema pesimista para la mayoría de la gente, porque cuando no es la luz, pero dentro del campo de la energía es la gasolina, el petróleo, mil cosas, y luego está el cambio climático, tal. Y parece, bueno, eso que, si yo tengo dinero, por ejemplo, digo, ¿qué me influye? Pues te influye ya, por ejemplo, que hay cambio de hora en primavera y en otoño, que muchas de las cosas, sobre todo a partir de la crisis del 73, se empezó a regular, por ejemplo, los partidos antes empezaban a las 5, a las 6, por ejemplo, yo me acuerdo, se empezaron a retrasar para no usar luz eléctrica. Y ahora la gente dice, ¿qué soluciones? Vale, muy bien, habláis todo, ¿qué soluciones tengo? Aparte de la de Jorge decir, llamo y vamos a comparar tarifas y contratar potencias, pero luego entra una serie de involucrados, infinidad, desde los electrodomésticos eficientes, los electrodomésticos programables, mil cosas, y luego las casas, lo que se llama para vender ¿cómo era? El energético, el certificado energético, que se baja, es decir, pues una casa que esté bien aislada va a consumir menos calefacción, va a ser más fresca en verano, es todo... De todos modos, en buena lógica liberal, que yo todavía creo en eso, si hay 100 comercializadoras, se están tirando a la yugular unas a otras, eso haría bajar, pues no. Pero lo que pueden bajar las comercializadoras es una parte muy pequeña del recibo. Sí. Entonces, la parte, digamos, del impuesto, eso es lo que no pueden bajar. Pero bueno, es decir, donde podemos actuar, digamos, es en esta parte, digamos, de la producción, de la generación y distribución. Ahí podemos actuar. Y luego, bueno, señores, de lo que se trata es de marcar cara al futuro, a las próximas elecciones, es decir, toquen ustedes este tema, porque en definitiva es posible también bajar los otros impuestos. Porque claro, es decir, es posible. Pero... Sí, soy muy consciente de lo que tú has dicho, ¿no? Que es difícil, pero es cuestión de poner, digamos, el tema sobre el tapete y que la gente se retrate, por decirlo así, de esta forma, ¿no? Vuelvo a aprovechar para preguntarte. Hace años, con otro presidente socialista, se habló muchísimo de las renovables. Esto, hasta una empresa española fue líder mundial en esa cosa. Y de repente, a lo mejor surgió el impuesto al sol, en el sentido de que yo, a lo mejor ponía paneles solares... ¿Esa te refieres a Bengoa? Sí, fue el líder mundial. Mira cómo está. Sí, pero fue el líder mundial. Pero te digo, fue cuando se inventó el famoso impuesto al sol, que yo ponía paneles solares, y bueno, yo aquí tengo una casa, con tal. Ay, amigo, que tenías que pagar impuestos. Sí. ¿Pero por qué? Si yo pago en la instalación, el sol, en teoría, es gratis. Claro, bueno, y salió hay que pagarle a los soles. Sí, pero desapareció. Yo creo que Cuidado que hay esto que aclararlo eso bien, porque aquí hay muchos temas que son importantes. Uno primero del recibo de la luz es que lo que no pagan unos lo van a pagar otros, porque el Estado determina cuánto hay que pagarle a la red eléctrica por el transporte, cuánto a las distribuidoras por la distribución. El mercado decide que en la generación, el pool, si sale a 100, a 80, a 40 o a 20, y eso hay que pagarlo. Y entonces, si alguien de repente empieza a no pagar con algún sistema, alguien tiene que poner ese dinero. Claro. Galán o entre canales no se van
sin cobrar ese dinero. Oye, tú me dijiste que para mi distribuidor hay que darle esto, se siente. Entonces, el problema del impuesto al sol o de que alguien puso muchas renovables encaja con lo que hablábamos antes. Es decir, en el año 2008 se pusieron más de 2.000 megavatios solares de 400 y pico euros cada megavatio hora, comparado con los 85 que están ahora, lo del pool, 400 y pico. Como eso se ha indexado con la mitad del IPC aproximadamente, pues eso está ahora en 500 euros megavatio hora. Y claro, dices tú, oye, eso estamos pagándolo porque es solar, es bueno y tal, pero ¿por qué la última subasta solar, cuando salgan, van a cobrar a 20 y tantos, a 28 o 30? Sí. ¿Para qué hicimos eso en el 2008? Claro. Para cerrar la única empresa que hacía células solares en España, que no pudo con la competencia china. Como les pusimos en el decreto de renovables del año 2007, el que determinó lo que pasó en el 2008, pusimos 400 y pico euros a pagar cada megavatio hora, pues todas las células solares del mundo, el 65% de las que se fabricaron en el 2008, vinieron a España, a este país. ¿Sí? En el Real Decreto se ponía, oye, esta cantidad que pagamos es muchísimo, es casi igual, un poco más que lo que paga Alemania, que tiene muchas menos horas de sol, por tanto, estamos dándole un montón de dinero al que ponga placas. ¿Sí? Ojo, pongamos solo 500 megavatios como mucho. Se puso en el Real Decreto para 500 megavatios nada más. Pues 2 meses después, en junio del 2008, Red Eléctrica avisó, oye, que yo tengo más de 1.000 megavatios pedidos, no eran 500 a los que le íbamos a pagar eso. Y en el ministerio los funcionarios hicieron su trabajo y largaron rápidamente un proyecto de Real Decreto para parar ya esa prima. Oye, esa prima ya no se da para más. Claro. Y Sebastián, que era el ministro, lo leyó y le parecería bien y lo llevó al Consejo de Ministros, pero antes de ir al Consejo de Ministros las cosas pasan por diversos comités ad hoc, y ahí 4 personas, una de ellas asturiano, muy relacionado ahora con el Lobo y compañía, el presidente de gobierno de entonces, año 2008, todos sabemos quién era, y 2 asesores más de él, que eran su grupito, digamos, que le asesoraban personalmente a él, dijeron, este Sebastián es un exagerado, hombre, total, esto, al año que viene para la tarifa, esto, con subir un poquito más la demanda ya cuadra y demás, ¿qué el asunto? Somos los líderes mundiales, están viniendo las placas solares, le vamos a ganar a todo el mundo. Y hasta octubre nos metieron 2.000 megavatios, que son casi 2.000 millones de euros que están en la tarifa de este año y de los próximos, no 25 desde 2008. 25 años pagando esos 2.000 millones por eso, por ser los más guays del Paraguay. Vamos a ir a publicidad a ver si las eléctricas nos ponen anuncios, yo creo que sí. En un momento estamos de vuelta. Hola, estamos de vuelta para hablar de la luz, del recibo de la luz. Por cierto, antes comentabas de Sebastián, yo creo que Sebastián fue cuando fue el ministro a las Cortes, que fue sin corbata, y dijo porque hacía mucho calor para no gastar en el aire acondicionado. ¿Cómo cambió el mundo? Porque ahora salen a la estrada en las Cortes sin corbata la mitad de los que salen. Y estamos hablando de 10 años. Era una cosa... Fue Bono, me parece, que era el presidente de las Cortes, que le riñó, le dijo, oiga, señor ministro, póngase corbata y tal. Como que, bueno, es un excurso al margen de lo que estábamos hablando. A ver, Ana Isabel, que el punto de tienes vista... razón que hay que hablar de lo que... de lo más inmediato. El punto de vista del ciudadano y el punto de vista, bueno, ya también del abogado, porque inevitablemente no puedo separar uno de otro por mi propia vida, es que todo esto, la mayor parte de la gente le queda muy... sobrepasa. Pero paga, ¿eh? Paga, claro, pero paga en tantas otras cosas que tampoco reivindica. ¿Por qué? Porque reivindicar supone perder mucho tiempo y perder dinero también, porque litigar es costoso, y enfrentarse a compañías eléctricas es algo ya inasumible en este país, a nivel individual, claro. Por muy Quijote que uno pueda ser, o muy idealista, esto tendría que ser a través de asociaciones de consumidores o incluso propias empresas que hubiera una situación de competencia desleal o alguna irregularidad lo suficientemente grande como para afrontar una demanda colectiva de esa índole. Si no, el ciudadano va a quejarse y quedarse en el chascarrillo de poner lo que estos días circulaba por los grupos de WhatsApp o de la mensajería o de lo que tenga cada uno, ¿no? El chascarrillo de poner la lavadora a determinada hora y el café y demás. A la gente le cuesta mucho ya tomar iniciativas de tipo reivindicativos serias
en cosas mucho menores. Y esto yo creo que sobrepasa a la mayoría, porque ya para empezar no entienden ni dónde están, no entienden ni el recibo de la luz. Yo misma lo cojo, lo miro, veo que es una cosa que pueda ser más o menos como similar otros meses, 1 euro más, 1 euro menos, y lo guardo y lo pago. Y así, ahí se queda, lamentablemente. También, y se lo pregunté a Jorge y me lo confirma, que aparte del consumidor normal, afecta también a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos. Y a la grande. Bueno, la grande. A la electrointensiva. Sí, pero el pequeño comerciante, el autónomo, que una cosa es el consumo de casa y otra ya es el consumo del negocio, que hay pérdidas, ganancias. Entonces, tiene una dimensión muy grande esta nueva subida o regulación de precios. Yo estoy de acuerdo en que litigar es caro, en general, pero yo también tengo la impresión, no en este caso, en general, que los jueces, no sé si será por la tradición católica de España o porque los jueces tienen tendencia a dar razón a los pobres frente a los ricos. Estoy hablando vulgarmente, ¿no? Hay esa cosa, por ejemplo, por eso siempre se decía que el Código Penal es muy porque pobre hombre, tiene hambre, que es el 19, ¿no? La filosofía. Es hombre, ¿cómo no va a robar un pan? Que es muy pro indubio, no pro reo. En este caso, indubio prerreo, ¿no? Pero para litigar hay que tener las expectativas de que, por lo menos yo en mi profesión, y como yo muchos compañeros, al igual que harás tú seguramente, es tener expectativas de que eso va a salir, claro, va a salir bien y con éxito. Y todo esto es una amalgama de legislación, y es un gigante. Y aparte de que vaya es un gigante frente bien a los o mal, usuarios. no estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que a lo mejor iba a decidir un juez de una ciudad o lo que sea, claro, y tal. Aquí, si vas a lo mejor, el consumidor que vaya, que a lo mejor va por 60, 70 euros, y vete tú a probar que eso se debe a un pacto irregular o una subida fraudulenta, el juez te da la razón. ¿Qué pasa? Bueno, sí, le devuelven el dinero, pero ¿qué? No se crea jurisprudencia. Entonces, habría que entrar en una cadena hasta que llegara a las altas instancias judiciales, y eso no lo soporta el más mínima persona. No estamos en Estados Unidos. Exacto, un juez de Florida, claro. Un juez de Florida, paraliza, nada de Supremo ni nada, paraliza, determinó la desagregación de la Bell Company, la mayor compañía telefónica del mundo, pero es que Standard Oil, y eso inició lo todo paraliza. Esto. Yo cuando... Eso llega desde el cine que vemos, es donde vemos esas quimeras tan bonitas. Sí, eso no pasa aquí en Europa, eso no es, no estamos en ese modelo. Te echan encima Villarejo. Para bien en algunas cosas y para mal en otras, en otras no estamos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer antes de litigar, que yo creo que hay que tener la oportunidad de litigar, hay que tratar de que se hagan bien las cosas. Claro. Que se hagan bien cosas, y el que la hace mal, pues que lo pague, exigirle, y no ver, y eso no pasa. Sí. No pasa en este sector ni en muchos otros. Sí. Se equivocan, se hacen errores graves y no pasa nada. Todo lo más, puerta giratoria y adelante. En muchos casos, en otros no. De todas formas, yo creo que una cosa importante es que el que quiera conseguir la información la puede conseguir ahora. Es decir, con las referencias que hemos encontrado en la página web correspondiente, se puede conseguir. Entonces, claro, yo pienso que aquí hay los televidentes, pues lo que estarán es diciendo, ¿cómo resuelvo mi problema? Bueno, pues usted puede resolver su problema, situarse hasta dónde llega, cómo puede usted mejorar, y creo que ya en estos momentos Internet ya ha llegado a la mayoría de los hogares. Es decir, que en una familia, desde los que somos viejos y que nos cuesta manejarnos ahí, sí que hay gente joven que en un momento determinado le dices y él se sitúa y dice, bueno, vamos a ver, hay una simulación también. Y entonces, esta simulación, ¿cuál es la potencia que tengo yo contratada? ¿Cuál es el consumo anual? Lo pones ahí en la página web y entonces lo que te dice es, bueno, pues usted con este consumo anual que tiene, con este, que puede ser de un mes multiplicado por 12, quiero decir que tampoco hay que hacer afinar muchísimo, ¿no? Con esa potencia que usted, bueno, pues entonces le va a dar una relación de lo que le van a cobrar las distintas empresas. Sí, así, sin más.
Y entonces puede llegar a ahorrarse usted el jueves pasado 100 euros al año o 200 euros al año, pero que ya existe. Claro, yo he hecho en falta hace años. Creo que se puso, no sé si es una aplicación o un servicio del famoso, como era buscador de seguros, buscador de tal, ahora es buscador de compañía eléctrica. Te busca... Pero pues si a tú mí dices, me llaman más o menos casi lo que todos los consumes días, me y te llaman por buscan teléfono ofreciéndome, casi todos los días. Y normalmente no ganas mucho con eso. No, yo normalmente claro, yo ganas sospecho mucho que no, con eso, porque se engañan. claro, Sí, claro. es que pienso que la gente desconfía, claro. Y a yo lo mejor quisiera con saber sentido común, porque no vuestra lo sé. opinión. Alguna vez lo hemos comentado, Javier, yo a veces me cuesta mucho entender el recibo eléctrico. Cuando hacen algunos cambios y no los he seguido, tengo que andar preguntando. Mi hija en Estados Unidos lo tenía fácil. Le ponía cuánta energía había consumido en kilovatios hora en el mes, a qué precio estaba el kilovatio hora y eso era el total. No tenía más que ver una multiplicación. Eso en el recibo de España no pasa, claro. En el recibo de España no hay quien entienda muy bien. Yo no sé si la gente quiere eso. La gente cuando va a echar gasolina o diésel al surtidor le pregunta al tío, oiga, ¿cuánto es el flete de los petroleros que traen el petróleo del mundo? Claro. ¿A cuánto fue el mercado de petróleo de Londres, el IPE o el West Texas Intermediate? ¿O cuánto fue el impuesto especial de hidrocarburos? ¿Lo han subido este mes o no? ¿Cuál es el margen de comercialización? Pero mira, de Jorge, suyo? lo que ¿No decía le pregunta Jorge, eso? que No. otro Jorge, que posiblemente obtengas la información, posiblemente. Otra cosa es comprenderla. No, y, Claro, y saber qué hacer con comprenderla. ella. Yo tengo la información, Claro, porque- la comprendo cuando, por ejemplo, la potencia creo que va en amperios, ¿puede ser? No, en vatios. En vatios. Kilovatios. Kilovatios. Y kilovatios hora son La el energía. consumo. Exacto. Entonces, claro, primero tienes que... No, es poco, la gente eso mucho... no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende, no lo entiende. Joder, no lo entiende. A la gente le dices, oiga, mire, usted consumió tanto energía y eso. El sistema americano yo tampoco me gusta del todo. A ver, yo estoy con Jorge en que tener la oportunidad de poder ver hasta el último punto cuánto Es te más cuestan las transparente, cosas, es me más parece bien. transparente. Yo creo que es bueno tenerlo. transparente. Y, Sí. después, y pedir a gente que lo estudie y que pregunte cuando hay algo que no es o litigue si se ve claramente que ahí hay trampa. Yo vuelvo a Tener. los tribunales. Esto se me ocurrió ahora. No me acuerdo qué era, fue hace poco, hace 2 o 3 años, ¿qué era? Se hicieron famosos en toda España los abogados Arriaga sí, asociados, anuncios en Sí, televisión a sí, todas sí, horas. sí. ¿Cuál era el conflicto? Los No me- bancos, Era lo seguramente. No, la hipoteca. Las hipotecas, eso es. hipoteca. Los bancos, sí. Era un señor que además Sí, era sí, mayor, que sí, había sí, sido sí, sí. Hubo- cura y se metió en esto y montó una... Y debió de ganar Pero, Sí. Javier, los pleitos aquí y dinero, las dos aquí cosas. hay Bueno, una pero ahí hubo un comisión- montón de resoluciones también, primero en un sentido y luego en el hasta que contrario. se unificó, Claro. se tardó, ¿eh? Pero, ojo, aquí hay una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. ¿Cuáles son sus funciones? Transparencia y que la competencia sea, bueno, digamos, libre, sea entre ellos, que no es Competencia. la competencia y transparencia. El- Y eso resolvería, a lo mejor, muchas cosas. Estados Unidos tiene las famosas leyes antitrust, todo eso y tal, porque aquí a lo mejor cada provincia podía tener antes su eléctrica, como era aquí, hidroeléctrica del Cantábrico, del Viesgo, no sé qué, no sé cuánto tal. Al final, son 4, podíamos ser nosotros. Tomamos un café y decimos, oye, ¿a cuánto a tanto? Hala, muy bien, hala. Oye, quedamos en eso, ¿eh? Es que es así. Cuando vas y dices, Es que es así. han subido los derechos de emisión, estupendo, hay que subir el precio. Hay que decir pero no pasa así. A ver, Tenemos lo que mencionas de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. El hoy te ha dicho, oye, hicimos muchos ciclos combinados. Bien, el que los hizo, se los coma. Y de hecho, casi todas las eléctricas, no sé si Naturgy no, se han tenido que comer unos cuantos de los ciclos combinados y los han ya dado de baja y demás. Aquí tenemos a los dos de SOT, bueno, esos están funcionando todavía. Pero el resto, Iberdrola ha quitado unos cuantos, nosotros hemos quitado EDP quitó el de Navarra y O sea, es que los ciclos empezaron mal por el nombre, porque era un eufemismo. ¿Cuál? Lo de ciclo combinado. Para No, 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 decir es que el lo que nombre quemaban técnico. era... Es el nombre técnico. Ah, claro, pero era un eufemismo. Porque tenían que decir lo que quemaban. Gas. Para evitar decir lo que quemaban, decían ciclo combinado. Y la gente, Ciclo ciclo combinado de combinado. gas. Qué bonito, claro.
Claro, había que decirlo. Ciclo combinado de gas. Claro, y no lo decía, y a mí me molestaba desde el principio. Pero combinado porque combinan turbina de gas y turbina de vapor. Sí, pero bueno, pero es como si las térmicas de carbón las llamas ciclo atmosférico. No, hombre, no, está usted quemando carbón. Central sostenible, inclusive. Eso es sostenible. Hay que decir lo que estás haciendo. La nuclear es la nuclear. Es decir, que teníamos que tener claro que las compañías eléctricas no nos pasan el coste de los ciclos que hicieron de más, porque se equivocaron en la previsión de la demanda, porque pensaron no sé qué, no se preveía el 2008, la crisis y demás, y se lo han comido, se lo están comiendo. No va por ahí. Pero claro, en 2007, justo antes de la crisis, el transporte nos costaba 1.000 millones, 1.089 millones, según las cuentas que tengo. Ahora nos cuesta 1.700 millones, o sea, un 70% más. Claro, dices tú, oiga, ¿por qué nos cuesta tanto el transporte si la energía ahora es la misma que entonces? No hemos subido nada de consumo de energía y de energía. Claro, pues te podrán decir, bueno, es que hubo que hacer algo de red de transporte hasta los ciclos y tal, pero bueno, no son líneas tan grandes. No, bueno, pero es que para los molinos de viento y para las fotovoltaicas no están en transporte, por tanto no. Jorge, otra pregunta, aprovecho. Entonces hay que preguntar por qué. Estáis con expertos, ¿por qué la energía, el pago de energía es igual en provincias superproductoras de energía, de electricidad, que creo que una es Asturias, y otras que apenas generan esa energía que hay que llevarla? Entonces la gente dice, pero si yo soy superproductor, ¿por qué pago lo mismo que otra provincia, otra comunidad que apenas produce? Eso es como el que produce trigo y otra comunidad no, pero al final el precio del pan es el mismo. Buena pregunta, Francisco, pero eso se lo debemos, ahora no se puede mencionar, al anterior régimen. Hasta el año 53 los precios eran en cada empresa, había empresas en cada provincia, en algunas provincias había varias, eran tal, cada empresa era eso. En el año 53, o sea que antes de la Constitución, se fijan las tarifas tope unificadas, se llamaban así, TTU, por el cual se fija una única tarifa eléctrica para toda España. Cualquier consumidor doméstico en Sevilla, Madrid o Barcelona paga por su kilovatio hora lo mismo que el de Oviedo. Y eso pues fue una decisión que se tomó en muchos países. Muchos países tienen tarifas para una gran región, donde hay zonas productoras y otras menos productoras. Normalmente la empresa, pero en este caso en España se hizo para toda España, lo que obligó, como cada empresa tenía costes distintos, unas generaban con carbón, otras con agua, otras con fuel oil en aquella época, pues tuvieron que hacer compensaciones entre ellas, porque la tarifa era la misma para todas. Y a Andalucía les... Sí, bueno, fue una intervención en el mercado, pero en otras partes del mercado, con lo que decías tú del trigo, no es lo mismo el agua aquí que en Sevilla. Vale mucho más, o en Almería. Y en muchas, los países petrolíferos, los que tienen petróleo y los que no lo tienen. Lo que pasa, aquí se interviene en el mercado. Y hay mucha gente que a lo mejor dice, sí, pero si superproducimos, ¿por qué no sale? Porque el sector eléctrico es súper integrador de muchas cosas. Lo que dije antes de que cuando alguien no paga, lo pagamos el resto, hay que verlo también así. Es decir, yo si vas y dices, oye, ahora que cada provincia o cada zona pague según eso. Y claro, yo me encontraré y digo, oye, pues ahora como la solar está barata, la hacen en Sevilla y ahí sale barato. Y entonces yo diré, oiga, lo que tú comentabas antes, y Javier decía Europa, claro, estábamos acostumbrados ahora, EDP es portuguesa, la de más allá es italiana. Bueno, aquí queda... Son decisiones en otros países, incluso en Europa eso no ha pasado, pero eso son decisiones que cada gobierno quiero plantearos una cosa que no le va a gustar a Ana Isabel, porque todavía me salgo más, pero que a mí me intriga y va para los técnicos, diríamos. Vamos a ver, yo todavía creo en la ciencia, en la tecnología, en los avances, en el progreso. ¿Cómo no es mucho más barata la energía ahora que hace 50 años? Y no digamos que hace 80. Parece que es lo contrario, que cada vez es más cara. Pero hombre, avanza la producción, avanza el transporte, todo mejora. Incluso mejoran hasta los sistemas financieros de financiar las obras, las grandes obras que implican estas compañías. Y resulta que no, que el mundo progresa, pero resulta que la energía cada vez es más cara. Es que a lo mejor lo que tenemos son malos gestores. Es decir, es que sencillamente... O que los impuestos... Bueno, son los determinantes. Es que al final nos encontramos que hay unos impuestos y dices, bueno, quite usted los impuestos. También el consumo.
¿Quién consumía energía o necesitaba consumir energía hace 100 años? Pero, ¿Y quién la consume ahora? Ahora todo el mundo necesita tener una fuente de energía al lado. Si el petróleo es más barato que el agua mineral, si Sí. el petróleo es más barato que el agua mineral, Claro. la tecnología en la que tú crees, y yo todavía creo también, es muy eficaz, ha sido Claro, ese el asunto, y tiene tú que sacas serlo. petróleo a un coste muy bajo, pero después cuesta en unos sitios mucho más que en otros por el tema que dice Jorge, el problema, los impuestos. Hay un estudio que traía que solamente Cuenca, en instalaciones solares, podría dar energía a España durante 2 años. Solamente Cuenca. El papel lo aguanta todo. Bueno, El pero papel lo lo que te aguanta digo... todo. También es verdad. Eso. Sí, pero... Multiplicas kilómetros cuadrados por hoy, Sí. cuántos paneles tal, y te sale Y eso. te sale, Pero en la práctica sí, sí, eso sí. Luego hay que después desarrollarlo. es irrealizable. Vamos, a mí me preocupa, me interesa que cómo con la evolución, la mejoría sin duda de la ciencia, de la tecnología, es evidente en todos los órdenes de las cosas, ¿por qué eso no se traduce en una bajada del coste de la energía eléctrica y bueno, también de otras energías, claro? Porque en Europa hemos ido a un modelo económico muy intervencionista, muy intervencionista. O sea, parece un poco contrasentido. Ya no cayó el muro de Berlín, no cayó el comunismo, No que cayó, parece no el cayó, asunto. no No. cayó. A mí dicen, no, ahora es el mercado el que decide. No, mire, el mercado ahora no decide nada. Ahora usted pone unas primas o unas cosas así y tal, y se hacen esas centrales que usted dice. Usted va y dice, esta no porque no me gusta. Pues usted cierra el carbón. Y pues si cierra el carbón hay menos oferta ahora y el precio pues puede subir más, oiga, porque no hay esa competencia que antes daba el carbón, que a lo mejor no era posible si era muy caro el carbón también porque tiene más CO2, pero si el carbón ahora es más barato que el gas, a lo mejor eso le compensa el extracoste que le supone porque CO2. es un negocio redondo. Tú puedes a lo mejor pasar de coche, no tengo coche, no uso gasolina, puedes pasar de 1000 cosas. ¿Quién pasa? De electricidad. De Es muy electricidad, de difícil. energía. Es muy difícil. Es un super chollo. Y se dan cuenta todos, ¿eh? El gobierno, las compañías, todo el mundo se da cuenta. Sí, Fran. Y que todo el mundo, cada vez hay más gente y cada vez consumimos más. Aquí tenemos móviles, tenemos tal, que están, quieres o no, consumen, aunque sean pilas, consumen, hay que cargarlo. El negocio es redondo, ¿eh? Sí. Francisco, lo dijo antes también Jorge, el tema de los impuestos. Tú fíjate. Es que lo que cuesta la electricidad con todos sus elementos y lo de los impuestos, el porcentaje, es que no tiene que ver. A ver, 21% de IVA, 5,1% de impuesto de electricidad, 50 euros la tonelada de emisiones de CO2, que eso es mayor precio del pool y Sí. por tanto mayor coste en la factura, mayor IVA y mayor impuesto de electricidad que va sobre eso. El impuesto a la generación que se puso Sí. para tratar de reducir el déficit y demás, y que las eléctricas obviamente un coste que le ponen por generar pues lo repercuten en el precio del pool, que también sube e incrementa el todo. Al final cerca de un 35% o más del recibo es dinero que va al gobierno. ¿Cómo va a renunciar el gobierno al 35% de 40.000 millones de euros, a 12.000 y pico millones de euros? Es un montón de dinero, 12.000 y pico millones de euros todos los años, sin ningún funcionario necesario para recaudarlos, sin líos de nada. Los que figuran como malos son las eléctricas. Entonces, es imposible, o sea, eso tú... Pasa lo siempre- mismo antes se hablaba- con el litro de la gasolina. Sí. Igual, Antes se esto hablaba igual, de esto. los 100 euros de la electricidad, 60, porque 40 son impuestos. Claro. Entonces, En el caso de España, históricamente había un paralelismo entre eléctricas y bancos, ¿no? Casi cada banco tenía Su eléctrica. Eso es. Sí. Tenían Iberdrola, era Iberdrola, ¿no? Sí, el Vizcaya era Iberdrola. Eso, pero hoy día eso ya hace tiempo que ya no es así. Sí, ya desapareció, vamos, ese enlace. Ahora son BlackRock, el Fondo de la Policía Montada de Canadá, el no sé cuánto. Es decir, que ahora yo le estoy pagando 400 y pico euros megavatio hora al fondo de pensiones de los del canadienses. Y dices, lo oiga, que dije al principio, y hay durante que 25 tener años. conexión directa e influencia con el gobierno de turno. Claro. ¿Cómo es? Con las puertas giratorias. No, todos estos fondos Todos de los inversión, sí, pero bueno. la mitad de los sistemas solares caros que estamos pagando ahora, que se pusieron en 2008, 2009 y 2010, son de extranjeros. Pero cuando dicen, son fondos extranjeros. en España no hay Bueno, lobbies. y después, En España no hay lobbies. Uf. vaya si los hay. El ejemplo más claro de lobbies son las compañías. Las constructoras. Bueno, hablaba aparte, sí, sí, sí. Javier de los ciclos combinados que se hicieron. No, tú, Jorge, los ciclos combinados que se hicieron.
Bueno, o sea, España ha hecho cerca de 50 centrales termosolares, no fotovoltaica, solar también, pero de calentar tubos con agua para producir vapor y termosolares. Decías algo de Abengoa. Sí, Abengoa, España ha hecho cerca de 40 y tantas centrales termosolares de 50 megavatios cada una, casi todas tienen la misma potencia. Y a esas les pagamos no los 500 euros que estamos pagando a las fotovoltaicas antiguas, sino les pagamos 300 y pico euros megavatio hora. Empezamos con 270 y 300. Y esas se hicieron porque las constructoras presionaron, claro, las constructoras en el 2008 se les cayó su negocio de construcción y dijeron, ¿qué podemos hacer? Coño, aquí esa tecnología incipiente que estaba todavía en desarrollo, las torres, coño, esto es hacer unas torres ahí, unos tubos y tal, eso lo sabemos hacer nosotros, no es una nuclear o una de carbón complicada, eso se puede hacer, y le dijeron al gobierno de turno, oye, esto lo hacemos nosotros, pero nos tienes que dar 300 euros, 276 euros megavatio hora, que es... Fíjate, si nos parece mucho ahora 80 y tantos, en el 2008 270, pues se los dimos para 25 años. Y durante 25 años ahí, a ACS, a Abengoa y a la otra, que ya no me acuerdo cuál es, les estamos pagando sus centrales termosolares por Extremadura, por Castilla-La Mancha y por Andalucía a ese precio, 300 y pico. Es dinerito. Ojalá hubieran sido 5 o 6 que hubiéramos aprendido y hubiéramos visto que era mejor la fotovoltaica, que bajó mucho más de precio, mucho más rápido, y entonces no hubiéramos gastado el dinero que estamos gastando y tirando, todo eso. Y con la fotovoltaica estamos dándole 2.000 millones de euros todos los años a un montón de fondos que ya han recuperado la inversión, porque lo hicieron en 2008 y 2009, ya han pagado a los bancos y están ganando dinero. Se puso una norma que yo parecía, oiga, usted ya ha obtenido la rentabilidad razonable que dice la ley. A partir de ahora, en cuanto usted hayan pasado 10 o 12 años, se lo voy a bajar, que es un poco el modelo del impuesto al sol. Han demandado parecido. Algunas empresas demandaron, al gobierno. Algunas ganaron y otras no ganaron, Claro, depende de qué tribunal te toque, eso lo sabéis bien los abogados, pero pues en unos hemos ganado, pero por lo menos hemos recuperado con algunas, no seguir pagándoles. A mí es que se me cae la cara de vergüenza pensando que yo le estoy dando 400 y pico euros megavatio hora, 400 y pico euros megavatio hora a la Policía Montada del Canadá porque tiene una inversión en una planta en Cuenca o no sé dónde. Bueno, es que es surrealista. Es surrealista totalmente, el sector eléctrico y es las surrealista. regasificadoras esas que no arrancan, ¿qué pasa? Bueno, eso también oiga, son otra obra el que pública. planificó y demás y todo eso, pues debiera hacerse responsable, pero como era una empresa un poco estatal, pues tampoco eso, y el gobierno de turno de la región pues presionó para que se hiciera esa regasificadora y después, Hombre, pues oye... Es que es un tema que es difícil para los políticos y bueno, para la gente en general, es planificar a largo plazo. No sé qué empresa que hacía cosas a largo plazo tenía los rótulos, creo que traía, y lo copié, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y es verdad, aquí tomar decisiones, no, hay que tomarlas y ver qué futuro tienen esas decisiones. Fíjate, vosotros que sois abogados lo podéis ver. Te vas al BOE, al buscador de internet del BOE, y te creas 661-2007, Real Decreto 661, y te sacas la tabla de las primas para lo que llamábamos entonces régimen especial. Y te encuentras con que la solar fotovoltaica, menor de 50 megavatios, 400 y pico euros megavatio hora para toda la vida, sin límite. Así se puso en la versión primera que salió en el BOE el tema. Afortunadamente, alguien dijo en el ministerio, oye, esto es una machada, ¿cómo vamos a dar para toda la vida 400 y pico euros a unos tíos que pongan unas placas aquí? ¿Y cómo va a estar la electricidad dentro de 20 años? A saber si estamos haciendo, porque si se pone a 800, estupendo, pero si se y tal, y lo cambiaron y lo dejaron en 25 años. Qué pena que no lo hubieran dejado en 15, pero bueno. Pero volvemos al principio de lo que decía Ana Isabel. Nadie eso que dices tú después, oiga, ¿quién hizo esta machada? Hombre, mira, siendo mal pensado, que es como hay que ser, lo hizo alguien que estaba tocado. Bueno, es que había un daño en España, había un sentimiento en el gobierno que había entonces de decir, oye, ¿cómo es posible que Alemania tenga más fotovoltaica en 2007 que España? Si no tiene la mitad de las horas de sol. Y pues decidimos, oye, pues ponemos la prima de Alemania un poco más alta y ya vienen para aquí. Oiga, un poco de razón, Alemania tiene 1000 horas, España tiene 2000 en gran parte de su territorio, no puede pagar usted lo mismo, porque se le van a venir todos para aquí. Sí, lo de Alemania era para exportar fundamentalmente en aquel momento. Bueno,
pasa es que, a ver, no por ser Alemania ya es que hay que decir, y es que bien es alemán y tal y todo. Los alemanes también han hecho grandes cosas, a Bach, a Beethoven y demás, pero han hecho otras cagadas monumentales. Sí, sí. Entonces, oiga, Alemania tiene 60.000 megavatios de fotovoltaica en este momento. 60.000 megavatios de fotovoltaica. Jorge, Nosotros tenemos 6.000. Tú fíjate, 60.000 megavatios de fotovoltaica. Oiga, esos hechos en Almería hubieran dado electricidad para un montón, para muchas cosas de Europa. En Alemania dan menos de la mitad de lo que hubieran dado ahí. ¿No hubiera sido, si creemos en Europa, mucho más sensato haber hecho eso en sitios solares? Ya no digamos Andalucía o Sicilia, y no en Hamburgo. Oiga, ¿qué es esto? Yo parto de ¿qué que se le ocurre? es pregunta también, el consumo o la energía de Alemania tiene que ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Por el clima que tiene Alemania, necesita más calefacción, tal. España, sobre todo la parte sur, bueno, son veranos, tal. Y luego la industria, la industria alemana, que es muchísimo más fuerte que la española, que se supone que necesita muchísima más. Sí, Estamos pero acabando energía, el programa porque nos van a subir ahora la luz a partir de... salta la tarifa Bueno, 4 o la tarifa 3. Ahora empieza la tarifa punta, dentro de 10 minutos, Está a la las 6. tarifa Siempre nos tal, queda el y sentido del entonces humor. tenemos que ir Sí, cerrando, así dentro de que 10 opiniones minutos. finales. A decir algo De noche. optimista, por Dios, que yo Sí. voy a ir para la cama hoy deprimido. Algo optimista. Bueno, es que ¿Qué la hacer? ¿Qué se situación puede hacer? realmente no es una Aparte de un situación comando sencilla. que vayan por ahí como Villarejo haciendo maldades. Pues a lo mejor hay que hacer lo que, o había que haber hecho antes, lo que humildemente estamos aquí, haber hablado más de todo esto y haber hecho las cosas mejor, ¿no? Sí, Y yo he quien hecho- nos gobierna, desde Sí, luego. sí. Yo he hecho en falta una sociedad civil, y la prensa para mí tiene gran importancia, que pregunte de verdad al que manda y al que hace las mediciones, a ver, oiga, ¿usted por qué no investiga a esos que me parece que lo hacen mal? ¿Por qué ha hecho usted esta machada? Hágame usted bien las cosas. Porque en Pero cualquier no haga por ideología, en no haga cualquier por ideología televisión las o cualquier cosas. periódico ves anuncios y anuncios de Claro, verde, claro, verde, claro, todos verdes, claro, ahí todos estamos, verdes. ese es el Claro, problema de cualquiera España, dice claro, nada claro. a los verdes. Claro, claro. Javier, yo creo que el tema de incorporar la información de la Comisión Nacional al objeto de que se tenga ya, luego uno la podrá contemplar hoy o mañana o a una persona que entienda, que hable sobre el particular. Y si al final se consigue que unos cuantos que han seguido el programa pues mejoren, por lo menos conozcan muy bien cuál es la situación, yo creo que ya hemos conseguido algo. Y A también ver, yo creo Francis, cierras tú. pequeños hábitos. Pequeños hábitos de, por ejemplo, si el que vaya a comprar un frigorífico, una lavadora, que compre el más eficiente, o sea, el que menos consuma. Si vas a poner una lavadora, ponla llena o casi llena. Si vas a poner el lavavajillas, ponlo lleno o casi lleno. Podemos es ir lo así, único, acabamos yendo al pequeñas, río a lavar, como antes. No, Lo que hay pero que- si salimos de una habitación, apaga la luz. Lo que hay que hacer es dejar de seguir al rebaño. Perder un poco de tiempo en informarte, También, investigar, pero sí. yo creo que estamos todos saturados ya de que como que hay que resignarse. Hablaba esto es lo que hay, se nos Hablaba escapa. Jorge del y ya BOE está. y empezaba a hablar de fotovoltaicas, de Pero megatal. ¿quién lee el BOE, compañero? No, no, pero Amigos, Por la mañana obtienes mientras inf- desayunas. obtienes información, con tertulios, pero no que nos entiendes. cortan la luz. Sí. Esta caja negra, si le Gracias, quitas la luz Javier. por las paredes negras, pues Ay. no se ve nada. Muchas gracias a los Nada. cuatro por haber estado aquí. vosotros. Nada. Volveré a llamaros seguro, a suplicaros que nos ilustréis en otros temas que Placer. conocéis también. Y nada más. Muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a todos ustedes que nos han aguantado hasta ahora. Buenas noches.